Buenos días, amigos y hermanos que escuchan y siguen los devocionales de Capilla Fidelidad. Que el Señor les bendiga. Hoy estaremos considerando lo que nos dice Levítico 23. Pero antes de comenzar vamos a orar. Amado Señor, muchas gracias por este día y por la oportunidad de buscar, escudriñar en tu palabra y conocerte un poco más, Señor, conocer de tu corazón, de tus pensamientos. Te pedimos que con tu Espíritu Santo nos guíes. En el nombre de Jesús, amén. He puesto por título a este capítulo: Dios establece días de fiesta para su pueblo. Este capítulo lo podemos dividir en dos secciones. La primera son las fiestas de primavera, son 4, y las otras son las fiestas de otoño. Las fiestas de primavera son la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias y la fiesta de Pentecostés. Las fiestas de otoño son la fiesta de las trompetas, la fiesta de expiación o por el perdón o Yom Kippur y la fiesta de los tabernáculos, son 3. El bosquejo para este capítulo sería el día de reposo del versículo 1 al 4, la Pascua del 4 al 5, los panes sin levadura 6 al 8, las primicias o primeras cosechas 9 al 14, Pentecostés o fiesta de las semanas versículos 15 al 22, fiesta de las trompetas 23 al 25, el gran día de la expiación o del perdón, de los versículos 26 al 32, y la fiesta de los tabernáculos o enramadas, versículos 33 al 34. Estas son las fiestas que Dios está indicándole a su pueblo a través de Moisés, que deben establecerse a perpetuidad y que deben celebrarlas incluso si no estuvieran en su propia tierra, sino fuera. Empezando el capítulo, le dice Dios a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Estos son los festivales establecidos por el Señor, los cuales ustedes proclamarán como días oficiales de Santa Asamblea. Bueno, en primer lugar, resaltar que son establecidos por Dios. Son los días de fiesta que Dios quería que su pueblo celebrara. En contraste con nuestro sistema occidental, bajo la influencia del catolicismo, la mayoría de los días festivos que tenemos en Colombia son días de santos, personas que se destacaron por alguna cosa y que la iglesia consideró que deberían ser nombrados santos, entonces se les asigna un día y se guarda ese día de fiesta. Hay otros días como el día del trabajo, otras festividades que se guardan, pero en este puntualmente, este capítulo, Dios está estableciendo. Es importante porque no es el pueblo, que no es un gobernante, que designó vamos a volver este día de fiesta, día de conmemoración para el pueblo, como a veces pasa en algunos países, sino que es Dios mismo quien decide establecer estos días y que siempre se proclamarán como Santa Asamblea. ¿Qué es una Santa Asamblea? Una Asamblea Santa. Dios está haciendo una convocatoria para su pueblo y el contexto es que sea en santidad, apartados de lo malo, en recogimiento y en su presencia, una asamblea ante el Señor. Cuando tenemos una reunión y nos convocan, pues nosotros vamos a esa reunión. Si se están convocando es porque tenemos alguna responsabilidad o algún compromiso con quien nos está convocando. En este caso, es Dios quien está convocando a su pueblo en estas fiestas que vamos a estar viendo en este capítulo de hoy. Y es curioso porque empieza hablando de la importancia del día de reposo. En el versículo 3 dice: tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo es un día de descanso absoluto, un día oficial de Asamblea Santa. Es el día de descanso del Señor y tendrás que guardarlo donde quiera que vivas. Entonces, también es interesante que empieza hablando de esto. Este día es el séptimo día de la semana. El número 7 tiene una gran importancia en la Biblia, en la teología. Las fiestas que vamos a ver en este capítulo, de hecho, son 7. Y muchas de ellas duraban 7 días. Entonces, el número 7 es el número que representa a Dios, es el número que significa también completo. Y es curioso que el Señor empieza recordándoles, porque esto ya estaba establecido desde antes, en los 10 mandamientos, y Dios desde la creación misma, Dios descansó el séptimo día, enseñando así al hombre que también debía descansar. Es importante que lo hagamos. La primera fiesta es la fiesta de la Pascua. La primera Pascua se celebró en la víspera de la salida del pueblo israelita, del pueblo hebreo, de la tierra de Egipto. Fue la última plaga que Dios decidió enviar sobre Faraón, que fue la muerte de los primogénitos. Los hebreos tenían que sacrificar un cordero perfecto
en unas instrucciones muy puntuales, y con esa sangre tenía que pintar los dinteles de las puertas y las ventanas, y cuando viniera el juicio de Dios a ser ejecutado, la casa donde no hubiesen cumplido estas instrucciones de Dios, allí iba a morir el primogénito. Y fue lo que pasó en todo Egipto. Pero si algún hebreo no hubiese pintado su casa con la sangre de un cordero y hubiera seguido las instrucciones, también habría muerto. Se conoce esta fiesta en español con esta palabra, la Pascua. En inglés es pasar sobre, pero en hebreo es Pesaj. Y lo que significa es eso, que Dios pasó por encima y a su paso iban muriendo los que no estuvieran cubiertos por la sangre del cordero. Y esto es muy especial, que nos recuerda a Jesús y su obra y el día del juicio en que el Señor va a salvar y redimir a los que han creído en Él por su sangre y serán librados del juicio de Dios y una separación eterna del Señor. La segunda fiesta, de los versículos 6 al 8, la fiesta de los panes sin levadura, representa o simboliza la comunión con Dios en santidad. Pablo en 1 Corintios 5:8 dice: así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Y Jesús les dijo en Mateo 16, 6 y 22, la que les comentaba ahora, lo que dice es: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. También el hecho de que sea justo después de la Pascua, al día siguiente, también nos podría hablar que cuando somos redimidos por la sangre del Señor Jesucristo, inmediatamente empezamos una comunión con Dios, una relación muy cercana en la que ahora podemos ser hijos de Dios, y que esa comunión, esa cercanía de discípulos, de hijos, debe vivirse, debe verse, debe ser real, debe notarse. Del 19 al 14 es la fiesta de los primeros frutos o las primicias. Esta fiesta sería celebrada cuando ya estuvieran en la tierra y obtuvieran su primera cosecha. Esta fiesta representa también a Jesús. ¿En qué sentido? Que la palabra dice que Él es la primicia de los que durmieron, en 1 Corintios 15:20. La fiesta de los primeros frutos es un cuadro de la resurrección de Cristo. Él fue el primero en resucitar para no morir otra vez. La siguiente fiesta es la fiesta de las semanas, versículos 15 al 22. También lo conocemos como la fiesta de Pentecostés. Y para nosotros es muy particular porque recordamos cuando el Espíritu Santo vino sobre los discípulos, les fueron repartidas lenguas de fuego y hablaban en idiomas diferentes, idiomas terrenales, o sea, humanos. Mucha gente que venía de visita de otras ciudades, de otros países, y hablaban otros idiomas, pudieron entender el Evangelio del Señor allí. Esta fiesta de las semanas, que también se conoce como la fiesta de la cosecha, el Señor establece que presenten una ofrenda de grano nuevo al Señor, donde quiera que vivan, y que lleven 2 panes para ser levantados delante del Señor como una ofrenda especial. Es interesante porque esta simbología de los 2 panes, algunos estudiosos la asocian con el hecho de que se está preparando también la entrada de los gentiles a la comunión con Dios. La fiesta de Pentecostés nos apunta proféticamente al comienzo de la iglesia. Después de esta fiesta, que es la cuarta fiesta y la última de la primavera, transcurren más o menos 3, casi 4 meses antes del otro grupo de festividades, que son las fiestas de las trompetas, que son la fiesta de expiación, que es la fiesta de los tabernáculos. Justo antes, en el versículo 22, Dios le da unas instrucciones, y aquí Él dice en el versículo 22, cuando recojas la cosecha de tu tierra, no ciegues el grano en las orillas de tus campos, ni levantes lo que caiga de los segadores. Déjalo para los pobres y los extranjeros que viven entre ustedes. Yo soy el Señor tu Dios. Entonces me parece muy, muy especial el carácter de Dios, lo amoroso, lo sabio que es Dios, lo previsivo también de establecer estas normas, estas leyes para su pueblo, para enseñarles que tengan compasión, que sean sensibles, que no sean indiferentes con el que es pobre, con el que no tiene, con el que pasa necesidad, con el extranjero. Ese es el corazón de nuestro Dios y ese es el corazón que Dios quiere enseñarle a su pueblo a tener. Nosotros, como hijos de Dios, debemos mostrar esa compasión, ese carácter, esa sensibilidad hacia el necesitado. En la fiesta de las trompetas, Dios le dice al pueblo que guarden un día de descanso absoluto. Y esto, si ustedes leen con cuidado, notará que en muchas
de estas fiestas, al principio o al final, debe ser un día de descanso absoluto. Eso es día de reposo. Y se debe celebrar como una asamblea santa también. La convocatoria para celebrar ese día debía empezar con toques fuertes de trompeta. Y sería un día para estar con el Señor, para tener comunión con Él, para presentarle ofrendas al Señor. Otro día de comunión especial con el Señor. Esta fiesta apunta proféticamente hacia el futuro y probablemente el futuro de Israel, cuando Israel retorna a una comunión con Dios. La sexta fiesta es la fiesta del día de expiación o la fiesta del perdón, también conocida como Yom Kippur. Y es interesante, como lo dice la Nueva Traducción Viviente, el Señor le dijo a Moisés: asegúrate de celebrar el día del perdón o de la expiación, el 10º día del mes, 9 días después del Festival de las Trompetas. Lo celebrarás como día oficial de Asamblea Santa, un día para negarte a ti mismo y presentar ofrendas especiales al Señor. No hagas ningún trabajo durante todo el día, porque es el día del perdón, el día de la expiación, cuando se presentan ofrendas de purificación por ti, para hacerte justo ante el Señor tu Dios. Los que se nieguen a sí mismos en ese día serán excluidos del pueblo de Dios, y yo destruiré a aquellos de entre ustedes que hagan algún trabajo en ese día. No deberás hacer ningún trabajo en absoluto. Esta es una ley perpetua para ti que se cumplirá de generación en generación, donde quiera que vivas. Este será un día de descanso absoluto, y en ese día debes negarte a ti mismo. Este día de descanso comenzará a la caída del sol del 9º día del mes, y se extenderá hasta la caída del sol del 10º día. La frase aquí que dice, ese día debes negarte a ti mismo, en la Reina Valera dice, aflicción del alma, y es de donde Moisés o los judíos interpretaron que la manera más apropiada de poner el alma en aflicción y la carne en aflicción era el ayuno. Entonces ese día ellos hacían ayuno también. Y aunque es un día de fiesta, es un día para tener humildad delante del Señor, no ocuparse de uno mismo, sino del Señor, disponiéndose para recibir el perdón, la purificación que el Señor quiere darnos. Es una ofrenda de purificación por ti, para hacerte justo ante el Señor tu Dios. Entonces, muy interesante este día, esta fiesta de la purificación. Todas las fiestas son para alegrarse. Esta era motivo de reconocer el pecado y de reconocer que era por nosotros. Y también eso causaba alegría, por supuesto. Ser perdonado trae alivio, trae limpieza y gozo a nuestro corazón. Estas fiestas serán anuales, pero llegará un momento en que habrá una expiación definitiva, un perdón completo para Israel. En Zacarías 12:10 dice, derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. También dice en el capítulo 13:1, también de Zacarías, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Así que hay un evento profético que está pendiente, que es ese con respecto a Israel, pero también hay uno con respecto a la iglesia, y es el arrebatamiento. Como dice Romanos 11:25, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles. La última fiesta, la fiesta de los tabernáculos, era una fiesta en la que tenía que hacer enramadas, como unas cabañitas muy artesanales, con ramas, hojas, para recordar el tiempo que estuvieron en el desierto. Eran refugios provisionales para resguardarse del sol durante el tiempo en el desierto. Y esos refugios, aunque eran pequeños, artesanales, allí se hacían las familias y allí se protegían, se resguardaban. Y Dios establece aquí que esto debería ser recordado, y no solamente recordado, sino que tenían que detener sus actividades por 7 días y dejar de vivir en la comunidad de sus casas y vivir, hacer estas ramadas allí frente a sus casas, en el patio, donde quieran, y vivir allí esta experiencia con sus hijos para recordarles todo lo que el Señor había hecho con ellos. Esta fiesta es una fiesta de mucho gozo y regocijo. Hay un suceso que recordamos, y es el último y gran día de la fiesta, que Jesús se levantó en medio de la congregación y dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y está hablando del Espíritu Santo que iban a recibir los que creyesen, y iba a saltar
como una fuente desde dentro de ellos, porque el Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotros. Y esa fiesta era la que estaban celebrando cuando Jesús dijo esas palabras. Estas fiestas, todas estas fiestas que hemos estado viendo, Jesús las celebró mientras estuvo aquí en la tierra. También esta fiesta es un cuadro del día cuando Dios hace su tabernáculo con los hombres. Eso será cuando el Señor viene por segunda vez y establece su reino entre los hombres. Vamos a estar experimentando lo que es vivir bajo el gobierno de Jesús mismo, el Hijo de Dios. Ya no viene a salvar al mundo, sino a juzgar al mundo y a regir con vara de hierro, como dice la palabra. Zacarías 14, 16 al 19 nos recuerda que durante el milenio, a lo largo del milenio, cada año se celebrará esta fiesta, porque va a ser una conmemoración de cuando Jesús vino a establecer su reinado milenial aquí en la tierra entre nosotros. El sentido profético de estas fiestas, las primeras 4 apuntan a la obra de Jesús en su primera venida. La fiesta de la Pascua muestra a Jesús como nuestra Pascua, nuestro Cordero, que fue sacrificado y la sangre de él fue recibida por Dios, fue aceptada y aplicada para que la ira de Dios no nos castigara. La fiesta de los panes sin levaduras, después de su sacrificio perfecto y sin pecado en la cruz, Jesús fue recibido por Dios Padre como santo y completo, el santo que no vería corrupción. La fiesta de las primicias apunta a la resurrección de Jesús, quien fue el primero en recibir la resurrección. Él es el primogénito de los muertos, como lo dice Colosenses 1:18. La fiesta de Pentecostés señala el nacimiento de la iglesia y la cosecha de almas que venían de ellos. Esto está en Hechos 2. Tanto los judíos como los gentiles podían ahora ser parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Y estas últimas fiestas, las últimas 3 fiestas, apuntan hacia los eventos que tienen que ver con la segunda venida de Jesús. Entonces, la fiesta de las trompetas apunta a la última convocatoria que el pueblo de Dios va a recibir al son de una trompeta o de las trompetas. Eso está en 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17. Y también hacia una reunión, a la convocatoria que Dios hace a Israel para cumplir un propósito especial con ellos en los últimos días. El día de la expiación nos recuerda la obra de Jesús, que es su sacrificio que hizo por nosotros, pero también a la aflicción y la salvación que verán Israel durante el tiempo de la gran tribulación. En ese tiempo Israel será afligida, pero finalmente verán la salvación de parte de Dios o la liberación. Eso lo dice Jeremías 30, versículo 7. Y la fiesta de los tabernáculos, que es la última que menciona este capítulo, entonces señala el reposo que tendremos en el milenio, el consuelo de Dios que traerá para Israel y para todo su pueblo. Desde el principio hasta el final traerá paz y reposo. Señor, queremos darte gracias por esta bendición de poder recordar y conocer todas estas leyes y toda esta historia, porque a nosotros nos permite conocerte, Señor. Conocer de tu grandeza, de tu poder, de tu fidelidad, de tu sacrificio, de tu justicia aplicada para tu pueblo y que ahora nosotros hemos venido a disfrutar también, Señor. Aunque no somos judíos, no tenemos que celebrar todas estas leyes y estos días de fiestas, nosotros sí recordamos a Jesús y recordamos que a través de ellos tú has traído la salvación y la bendición para todas las naciones de la tierra, Señor. Permítenos ser comunicadores de tu palabra con nuestras generaciones, con nuestros vecinos, con los que no conocen de ti, Señor, para que ellos puedan alabarte y bendecirte, para que puedan conocerte y rendir sus vidas a ti. En el nombre de Jesús. Amén.